Y al final pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Dejamos con gusto la palabra a nuestro amigo, nuestro dirigente Martín Esparza. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos que reconocer esta convocatoria, este foro, por parte de los diputados locales de la Asamblea del Distrito Federal, que han dado seguimiento a este conflicto a casi 4 años, 4 años del ilegal decreto de extinción, señalado el diputado Alejandro Robles, a todos están aquí presentes. Es un foro importante porque vale la pena retomar este tema de la coyuntura de la reforma energética y lo que está atrás. También saludamos, está con nosotros Ángeles Arellano, secretaria general del Sindicato de la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal. María Rosete Sánchez, presidenta del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, que siempre han acompañado presentes. La historia de la electrificación en la Ciudad de México va ligada con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No hubiera sido posible la electrificación sin la mano de obra de nuestros abuelos, de nuestros padres y nosotros. Inicia el sindicato pues, a partir de las injusticias o las condiciones de vida y de trabajo de nuestros antecesores. Las empresas privadas, como ya se ha mencionado aquí, principalmente la Mexican Lion Power Company, tenían los trabajadores en condiciones inhumanas. Fue entonces cuando los trabajadores se organizaron. ¿Y cuándo se organizaron? 10 días después de la entrada de Emiliano Zapata y Francisco Villa, que tomaron la ciudad para alcanzar el triunfo de la Revolución Mexicana. 10 días después, el 14 de diciembre de 1914, se constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas como un sindicato nacional de industria. Por eso nosotros como trabajadores tenemos toda la calidad moral para poder hablar sobre el sector eléctrico, sobre las conquistas de los trabajadores, porque hemos acompañado no nada más la lucha de organizar a los trabajadores, sino 2 años después, por ejemplo, se da la primera huelga de los electricistas en 1916 y estaba nuestro secretario general Ernesto Velasco. Por esa osadía de la huelga fue condenado a ser fusilado, fue encarcelado y con la lucha de varias organizaciones conmutaron la pena. En lugar de ser fusilado lo tuvieron 2 años en la cárcel del gobierno de Venustiano Carranza y después salió y triunfaron los electricistas de 1916. Así los trabajadores hemos acompañado la electrificación en esta zona tan importante. Además hemos acompañado, como ya se ha mencionado aquí, luchas importantes en el país. Cuando el general Lázaro Cárdenas estaba por quitarlo del poder, los intereses del presidente Caines y algunos otros electricistas salimos también. Y también acompañamos la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Y también acompañamos la expropiación petrolera y acompañamos la nacionalización de la industria eléctrica. Y los electricistas dieron una pelea importante a las multinacionales en 1936 para una huelga que dejó 10 días sin luz del Distrito Federal. Pero se alcanzaron condiciones importantes de derecho y justicia para los propios trabajadores, un contrato colectivo de trabajo que es ejemplo de lucha para toda la clase trabajadora de este país. Por eso decimos que a casi 4 años que inicia el conflicto con Calderón, pero el SME va a cumplir 99 años y estoy seguro que el SME va a cumplir 100 años y va a trascender en la historia de este país, porque aquí estamos manteniendo esta resistencia. Se han tocado ya varios temas del movimiento obrero,
temas de derechos humanos. Solamente quiero explicar rápidamente lo que ha sucedido a lo largo de estos casi 4 años. Primero tenemos que decir que Luz y Fuerza no se ha extinguido. Si ustedes saben, abren la página del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, que lo nombraron como liquidador. Abren ustedes la página y encuentran cómo va, en qué porcentaje va la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y está en ceros. No ha avanzado. No ha avanzado porque hay una serie de contradicciones jurídicas. Ni siquiera tienen el dato de cuánto vale el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, los bienes muebles e inmuebles. Y tampoco ha avanzado porque no se puede extinguir a Luz y Fuerza. No es una clavadería, no es una fábrica de hacer tornillos, es una industria que está dentro del sistema interconectado desde la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad. Eso es Luz y Fuerza del Centro, un organismo público descentralizado creado por el Congreso de la Unión para atender una actividad que es estratégica para la nación. Pero han hecho creer a los mexicanos que ya se extinguió. Entonces la quitaron las subestaciones, las plantas de generación, las redes de distribución, o ya los usuarios del DF ya no están. Es lo que han hecho creer. Y esas son las contradicciones. Luz y Fuerza no se ha extinguido. Ahí está en un proceso de liquidación, que ya no la sabemos. Por ejemplo, cuando pusieron en liquidación a la compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB de 1975 hasta 1994. Después se crea este nuevo organismo. Por eso señalar que dentro de las contradicciones o de los actos que se han venido dando, ya se explicó. No se puede terminar la relación individual y colectiva por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que fue lo que argumentó Calderón. Hoy sabemos que fue en estado inconveniente cuando lo hizo Calderón. O sea, no fue estado fuerza mayor, fue en estado inconveniente. Estaba, ya sabemos las facturas de la europea, cuánto dinero se gastaba Calderón para comprar lo que siempre ha hecho, alcoholizarse. Y ese tomó esa decisión, pero no la hizo sola, o solo él con su partido. Fue una decisión de Estado clásico donde hay dictaduras. Imagínense, le preguntamos a los diputados, imagínense a los diputados locales que el viernes por la noche entre el Ejército y la Marina y tomen la Asamblea del Distrito Federal y digan: por caso fortuito y causa de fuerza mayor se disuelve la Asamblea porque gastan mucho dinero y eso lo vamos a invertir mejor en la UNAM o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o lo vamos a invertir en infraestructura. ¿Y cuántos trabajan en la Asamblea del Distrito Federal? Hay 66 diputados. Fue lo mismo que hicieron con nosotros. Entraron por asalto armado y militar. Hoy sabemos que fue la Marina y el Ejército vestidos de policías federales. Tenemos el expediente. Les dieron órdenes de disparar en caso que hubiera resistencia. ¿Cuándo nos notificaron que nos iban a correr, compañeros? Dice la Ley Federal del Trabajo que para que sea un despido debe de haber notificación del patrón. Nunca hubo despido. ¿Qué quisieron que hiciéramos? Que fuéramos a firmar ante la Junta Federal renuncia voluntaria, donde decía, que ponía el documento: vengo de mi sano juicio, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, a renunciar a mi derecho legítimo al trabajo, porque se extinguió Luz y Fuerza por causa fortuita y causa de fuerza mayor, y me comprometo a no demandar, a no reservarme ningún derecho a demandar, y a cambio les daban un bono para que pudieran hacer eso. Pero afortunadamente hay 16.599 trabajadores, guerreros de la luz, que no aceptamos las migajas del gobierno, que mantenemos la resistencia aquí. Entonces el sindicato tampoco se puede disolver. No se pueden disolver los sindicatos de manera forzada. Solamente es la voluntad de los propios trabajadores. Y hay una serie de contradicciones. En el caso de los usuarios,
Tú le pides como usuario a la CFE que te haga tu contrato de luz y no lo quieren hacer. Y entonces nosotros demandamos a la CFE patrón sustituto y dice la CFE, yo no puedo ser tu patrón porque no compré la infraestructura, no la he integrado a mi patrimonio, me la prestaron por 3 años en un convenio incomodante. Y después de 3 años dice, pues se puede prorrogar el convenio. Fueron ante un notario público, estaba abierto un notario a las 12 de la noche de ese domingo, porque lo firmaron a los 00:25 horas del día 11 de octubre, estaba abierto el notario, llegó ahí el director de operaciones Néstor Moreno Díaz, el de los yates, de los Ferraris, de los millones y sobornos de dólares. Él llegó con el DENSAI, le transfieren por 3 años todo Luz y Fuerza, y después dice, si en 3 años no se ha resuelto cuál va a ser la disposición final de los bienes, entonces lo prolongamos otros 3 años. Y ya después a ver qué decide el Congreso, si es Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergren, Transalta o estas empresas multinacionales que se queden a operar toda la zona más importante del país, que es la zona metropolitana. Ustedes no van a permitir, señores diputados, que venga Iberdrola, Mitsubishi a operar la infraestructura eléctrica que ha construido el sindicato y el pueblo de México a lo largo de más de un siglo. Que hablen o callen por eso. Son temas que dices que se debe de abrir el debate. En esa contradicción, la CFE no quiere hacer contratos, pero sí te cambia el medidor. Uno de prepago que te vale 5,000 pesos y te lo van poniendo del recibo de la luz. Ahí no vas a ir pagando el recibo. Y después la energía eléctrica la vas a adquirir con una tarjeta de prepago. Hay que ir a comprar al Oxxo 1,000 pesos de electricidad, o a la carnicería, o al Soriana, o al Walmart, o a Urrera, a recargar tu tarjeta de electricidad. Y el que tenga dinero tendrá luz, y el que no, pues a comprar veladoras o quinqués. Eso queremos para esta ciudad. Pues están con robo a mano armada, llegan las policías y les cortan la luz de manera arbitraria. Le dices, a ver mi recibo, ¿dónde está el consumo que hice? Mira, haz un convenio y después nos arreglamos. Y hay otro tema que no han dicho. ¿Cuánto dinero se ha invertido en la zona metropolitana? Una vez que ya no estuvo Luz y Fuerza, según ellos, decían que le transferían 42,000 millones de pesos cada año. Tenemos aquí los datos. Ha sido el doble de lo que funcionaba Luz y Fuerza del centro. Para que se den un dato, en los últimos años, a la CFE le autorizaron 1 billón de pesos en el último sexenio, pero a partir de la extinción de Luz y Fuerza, ejercieron casi 400,000 millones de pesos para atender la zona central del país. ¿Dónde está la solución? No había enfermedad, simplemente era acabar con Luz y Fuerza y con su sindicato democrático independiente, con su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué porquerías están en el primer cuadro de la ciudad? Hicieron aquí lo imposible, dejar sin luz el centro histórico de la Ciudad de México. Lo han dejado sin luz muchas veces. Toda la red automática que se creó aquí, con una ingeniería importantísima, incluso aquí hay compañeros de cables subterráneos que no me dejan mentir, se construyó una red automática para que nunca fallara el suministro en la zona. Ya la echaron a perder. Ahora están construyendo redes radiales y obligando a los usuarios a migrar de baja a mediana tensión porque no saben operar y se les permite. Y además de eso hay un robo al patrimonio de los capitalinos. ¿Cuál es? La red de cobre es una red diseñada por los ingenieros porque es mejor conductor de la electricidad en una zona que representa el 1% del territorio nacional, pero es la más densamente poblada, es la que genera el 32% del Producto Interno Bruto. Por eso pues el cobre aguanta toda esa demanda. ¿Y por qué quitaron el cobre y metieron aluminio? Bueno, enseñaron el cobre estos bandidos. Se robaron el cobre. Y esa es la palabra, es un robo. El cobre vale 70 pesos por kilo. El aluminio vale como 11. Es un robo porque fue a parar todo ese cobre
las fundidoras. Y el aluminio, ¿a quién se lo compramos? A Condumex. ¿De quién es? De Carlos Slim. Pero además de negar a la empresa pública, que ese es un crimen, negarle a la empresa pública dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. Estaba diseñada la red de mediana y baja tensión para que con el ancho de banda, que es producto del cobre, más 2.100 kilómetros de fibra óptica, pudiera llegar en el enchufe de luz de cada usuario de los capitalinos este servicio a un bajo costo. Eso es un crimen y hay que ver quiénes son los responsables. Pues uno de los responsables está en Harvard. ¿Quién es? Es Felipe Calderón. ¿Vale la pena empezar una demanda a Felipe Calderón por traición a la patria, por saqueo, por todo el daño que ha ocasionado nuestro país? Pero anda tranquilamente en su Twitter. Y todavía que vamos avanzando en una negociación, los medios de comunicación que se fueron porque no les interesa que esto se transmita. Ahorita están más preocupados Televisa que gane la selección mexicana. Ya hasta el Piojo Pérez lo mandaron ahí. Ya lo contrataron y dicen, pues, es que es dinero, eso, pues a la gente lo quieren tener en el fútbol. Son grandes intereses económicos. Y entonces te niegan esa posibilidad. ¿Y saben quién se terminó quedando con la fibra óptica? Javier Lozano, el senador Cachirún, que está ahí, que no ganó la elección de Puebla, que se alargó. Él está metido en la red de fibra óptica. Javier Lozano, Fernando Canales Clarión, Ernesto Márquez, tiene una empresa, y aquí podemos ver por todo el Distrito Federal cómo le permitieron que abriera por todas las calles y meter su empresa WL Comunicaciones S.A.D.C. ¿Saben cuánto se mete a la bolsa estos señores? 100,000 millones de pesos por año. De eso no se dice ya nada. Ya está la red que le costó a los mexicanos. Ya está la otra red de CFE, que es la red de fibra óptica de 21,000 kilómetros, que se compró, se instaló con recursos del erario público. Francisco Gil Díaz era el secretario de Hacienda y dio un préstamo a la CFE para instalarla. Y hoy saben quién la está operando, esa red de fibra óptica, Telefónica Movistar. ¿Saben quién es el director de Telefónica? Francisco Gil Díaz. Y le dieron a operarla por 30 años. Y de eso no se dice tampoco ya nada. Como no se dice de nuestro contrato colectivo de trabajo, que tenemos un contrato que, si bien la Corte dice ya terminó jurídicamente, ahora hay que liquidarlo económicamente. ¿Saben cuánto vale nuestro contrato colectivo? Más de 500,000 millones de pesos. Nos querían robar, Calderón, nuestro fondo de reserva de jubilaciones, nuestro fondo de vivienda, nuestro fondo de seguro sindical y las 120 cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo, que hoy dice el gobierno, pues no tengo dinero para liquidarte. Pues no se puede liquidar el contrato colectivo porque está amarrado con la infraestructura eléctrica, y entonces no tienen otra alternativa más que regresarnos a trabajar. Y los próximos días tenemos que generar las condiciones para regresar a trabajar, compañeros de sindicatos. Porque ellos quisieron frenar el decreto en la Asamblea, presentaron una controversia constitucional en su momento, que la Corte desechó. Se presentaron a través de diputados federales y no alcanzaron las firmas. Se presentó por presidentes municipales, la desechó la Corte. Y hoy, pues, ¿cuál beneficio para los capitalinos? Bajó la tarifa, mejoró el servicio, se generaron los empleos que se Calderón, se van a generar miles y miles de empleos en la zona central del país. Dice, la economía va a salir adelante. Hoy estamos ya en recesión económica. Y entonces las mentiras de Calderón con los panistas, pues ahí están, muy presentes a casi 4 años del ilegal decreto de extinción. Si le echamos para adelante a revisar el fondo, ¿cuál es? El fondo es privatizar la industria eléctrica. Hay que decirlo con todos sus términos, privatizar. Esta iniciativa es la misma que presentó Ernesto Zedillo en febrero de 1999, recuerden. La misma.
quitar del artículo 27 y 28 de la Constitución la actividad exclusiva del Estado y 28 las áreas estratégicas. ¿Para qué? Para entregarles a las multinacionales un sector eléctrico interconectado de norte a sur, que nos ha costado más de un siglo con los recursos del erario público, porque hoy los gringos, Estados Unidos, del consenso de Washington, plantea la interconexión de México, Estados Unidos y Canadá y Centroamérica en su estrategia de integración energética del continente al 2022. Eso es el fondo del tema. ¿Quieren el petróleo? Pues los gringos están de los más endeudados de todo el planeta. Y quieren el petróleo, quieren la electricidad. Calderón y Fox le entregaron 772 permisos a las multinacionales, principalmente a Iberdrola. ¿Saben quién es funcionaria de Iberdrola hoy? Georgina Kessel, secretaria de Energía, la acaban de contratar como consejera externa, pagándole una millonada de euros, porque tiene información privilegiada, estratégica, y se la puso en manos de una multinacional. Eso es traición a la patria. ¿Cómo un funcionario público, con toda la responsabilidad constitucional, tiene información privilegiada y se las entrega a las multinacionales para que acaben con nuestra soberanía? Y eso solamente en México pasa. Y entonces ahora Iberdrola, es una denuncia que hacemos aquí en este foro, hace una semana entraron los ingenieros de Iberdrola a ser capacitados al Centro Nacional de Control de Energía, al CENACE. La intención es que a partir del 1 de enero Iberdrola se haga cargo del despacho de generación de todo el país. Eso es otra traición a la patria. ¿A dónde está yendo a parar el dinero que pagan los usuarios capitalinos? Por lo menos 55 centavos están yendo a parar a Iberdrola. Y la otra parte, la Comisión Federal de Electricidad. Por eso los llamamos a todos a la desobediencia civil y pacífica. No hay que pagar la energía eléctrica. Yo ahí discrepo con la doctora. Dices, la Constitución dice que hay que proporcionar el suministro de energía eléctrica con eficiencia, con eficacia y a un precio que puedas pagar. No al que se les ocurra esto por sus intereses. Ya endeudaron a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben cuánto hemos pagado a las multinacionales? Del 2000 al 2009, 268 mil millones de pesos. ¿Y saben cuánto se les debe? 1.6 billones de pesos por los contratos a 25 y a 30 años. Y aquí tengo los datos. Simplemente ustedes abran la página de la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta pública del 2009, para observar cómo han venido saqueando el sector energético. Antes de irse, Calderón le firmó a Repsol, comercializadora SADCB, empresa del rey Juan Carlos de España, un contrato para suministrar gas a México por 20 años. Se compra en Perú el gas a 56 centavos de dólar el millón de BTU y lo están metiendo a nuestro país de acuerdo a la referencia del precio de Houston de Estados Unidos, que anda entre 7 y 8 dólares el millón de BTU. Este es un robo, este es un saqueo que han venido haciendo. Por eso nosotros planteamos que una forma de garantizar el suministro de energía eléctrica a los 32 millones de usuarios domésticos en todo el país es utilizando las hidroeléctricas del Estado, las geotérmicas del Estado. Necaxa, como lo ha dicho bien el profesor Víctor Sánchez, la hidroeléctrica de Necaxa tiene más de un siglo que se construyó, mano de obra mexicana, técnicos ingleses, y esa es una majestuosidad para los que son de ingeniería, y estamos luchando para que la hidroeléctrica de Necaxa siga funcionando como patrimonio industrial de la humanidad. Ya está el proyecto en un organismo internacional y esa hidroeléctrica debe de seguir funcionando. Ahí se genera a 54 centavos el kilowatt hora, ya puesto en cualquier casa habitación. Con los datos que tenemos es suficiente con las hidroeléctricas y geotérmicas para que 32 millones de usuarios se abastezcan a 54 centavos
el kilowatt hora y no se esté pagando a los 3 pesos 50 centavos que hoy se paga por la generación de gas, los ciclos combinados, cerrando las termoeléctricas de CFE. Ese es un crimen también. Ustedes aquí cerquita pueden checar la termoeléctrica de Valle de México y la de Tula. Todas las de vapor están fuera y están metiendo todas las plantas de gas de ciclos combinados que son de los privados. Eso es el fondo del conflicto. Por eso nosotros mantenemos la resistencia. Hay una campaña nacional de firmas. La iniciativa de ley para reconocer, elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad se presentó el 12 de septiembre en el Senado. Se hizo ya en la Cámara de Diputados. Tienen los propios datos y eso nos permite avanzar. El tema de autoabastecerse energéticamente ya está en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Eso viene desde antes de la reforma a la Ley del Servicio Público de 1975. Es muy claro que cualquier usuario puede generar su propia electricidad para abastecerse. Pero lo que no se puede hacer es que las multinacionales vengan y digan, nos queremos autoabastecer nosotros. No, espérate, la Constitución dice que es una actividad exclusiva del Estado. Y hoy estos síndicos ya han administrado el sector. Primero estaban las termoeléctricas, dice no, contaminan mucho, vamos a meterlas de gas. Y ahí vienen con los privados metiendo el gas, dice no, por el efecto invernadero, el calentamiento global de la Tierra, hay que quitarles de gas y meter las hidroeléctricas y meter las eólicas, pero todo con la iniciativa privada. Ellos diseñan, ellos quiebran y después ellos se siguen quedando con el patrimonio de todos los mexicanos. ¿Lo vamos a permitir, compañeros? ¡No! Hay que levantar la conciencia. Ya hay más de 3 millones de usuarios en la zona central del país que están en desobediencia civil y pacífica. Dice, primero, ¿quieres que te pague CFE? Hazme mi contrato. Segundo, revísamelo muy bien, porque después de que se haga el contrato, corre a partir de ahí para adelante, no de ahí para atrás, porque te quieren cobrar desde el 2009, porque 2 años no hubo recibo ni toma lectura. ¿Quién ocasionó el problema? ¿El usuario? No, fue el gobierno. Y entonces los usuarios tienen que defender su derecho al servicio público de la electricidad. Los trabajadores tenemos que defender nuestro derecho al trabajo, a nuestro contrato colectivo, a nuestro sindicato, y todos los mexicanos debemos defender nuestra Constitución y el sector eléctrico y energético nacionalizado. Muchísimas gracias.